Os invito ahora sí y vamos a seguir con el mensaje que empezamos el 14 de agosto. Ya pensaba que había sido hacía poco, pero fue el 14 de agosto que yo os hablaba de Moisés, ¿verdad? Así es que podéis buscar en vuestras Biblias Éxodo capítulo 3. Y vamos a tener una lectura un poco larga en esta mañana. Es un texto largo el que vamos a leer, pero como siempre que leo un texto largo, pienso casi que mejor que el texto sea largo y la predicación más corta, porque así habla más el Señor y yo me callo. Así es que cuando leemos la palabra, estamos leyendo la palabra del Señor. Cuando soy yo el que hablo, me puedo equivocar, puedo meter la pata. Pero cuando leemos la palabra, estamos leyendo lo que dice el Señor. Así es que lo podemos hacer en lecturas largas y no hay ningún problema. Recordad cuál fue la situación. Yo os mandé por el grupo de WhatsApp, os mandé el enlace de la anterior predicación para que pudieseis recordar un poco. No sé si lo habéis mirado, intuyo que muchos no, pero recordar un poco. Moisés está en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Y en medio del desierto ve algo extraño. Ve una zarza que está ardiendo, pero que no se consume. Y esto le lleva a acercarse, a ir a ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que vimos la semana, bueno, iba a decir la semana pasada, ¿no? El 14 de agosto. Pero cuando él se acerca, el Señor le habla y le manda hacer algo. Y lo que hoy vemos es cuál fue la respuesta de Moisés ante esto. El Señor le dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Así es que ve y tráelos de vuelta. Libéralos de allí. Vamos a leer capítulo 3, versículo 10 en el libro de Éxodo. Le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías,
sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: ¿una vara? Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Bueno, hasta aquí la lectura. Conocíais la historia, ¿verdad? Yo sé que seguramente la habéis leído, incluso habréis visto películas, ¿verdad? Sobre esta historia. Pero vemos aquí 5 intervenciones de Moisés. Ante lo que Dios le pide que haga, Moisés tiene 5 preguntas o 5 intervenciones que hacer. Y vamos a verlas, no con el detalle que podríamos hacerlo, porque se nos iría mucho tiempo, pero sí que vamos a ver estas 5 intervenciones. La primera es, que dice Moisés: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Moisés, recordar la historia, ¿no? Ha pasado, nace cuando los niños del pueblo de Israel eran sacrificados por las autoridades de Egipto. A pesar de eso, es preservado y milagrosamente, podríamos decir, él es educado y es criado en la casa de Faraón. Cuando tiene 40 años, él se siente como sus hermanos y quiere ayudarles. ¿Qué hace? Va y mata a un egipcio que estaba atacando a uno de sus hermanos, pensando que nadie le había visto. Pero ¿qué sucede? Que sí que le habían visto y enseguida tiene que huir. Y entonces eso pasa con 40 años y entonces va a pasar 40 años más en el desierto. Pasa 40 años siendo un príncipe de Egipto, siendo educado en la corte de Faraón. Y ahora va a pasar 40 años en el desierto. Cuando era un príncipe en Egipto, intentó ayudar a su pueblo y no sirvió para nada. Y el Señor, cuando lleva 40 años siendo un pastor de ovejas, asalariado, que ni siquiera eran suyas las ovejas,
En el desierto le dice, ves y saca a mi pueblo de Egipto. Es lógico, es normal que Moisés dijese, ¿y yo quién soy? ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Yo quién soy? Muchas veces cuando el Señor nos llama, nos sentimos así. Y sabéis una cosa, es sano sentirse así. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, es sano que sintamos nuestra propia debilidad, que seamos conscientes de nuestros pecados, que seamos conscientes, conocedores de nuestros fracasos. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Hoy en día nuestra sociedad, ¿qué hubiese dicho? Tú vales mucho, Moisés. Tú fuiste educado en Egipto, tú puedes hacerlo. Ten confianza en ti mismo. ¿No es eso lo que nos dice nuestra sociedad hoy en día? Cómprate esto porque tú lo vales, ¿no? Hay unas, no voy a decir la marca porque, pero, ¿y cuántos mensajes de este tipo recibimos? Pero fijaros en la respuesta que le da el Señor a Moisés. No le dicen nada de todo esto. El Señor aprueba lo que ha dicho Moisés. Si tienes razón, Moisés, tú no puedes. Pero ¿sabes una cosa? Yo iré contigo. Y eso es lo importante. Yo iré contigo. Y si Dios va con nosotros, todo lo demás pierde importancia. Me gusta mucho la historia de Gedeón. ¿Quién conoce la historia de Gedeón? ¿La conocéis? ¿Sí? ¿Conocéis la historia de Gedeón? Gedeón, el Señor le llama y le dice, mira, deja de lamentarte ya y ves y lucha contra los madianitas. Y Gedeón entonces ya tenía cierto renombre y organiza el mayor ejército que puede organizar. Y lo monta. Y ahí dice, ahora iremos a luchar contra los madianitas y les expulsaremos. ¿Sabéis lo que le dice el Señor? Le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Espera, que lo vuelva a leer porque no sé si a lo mejor nos estamos confundiendo. Dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pues mira, enseguida lo explica. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Cuántas veces hacemos cosas y nos pensamos que es por nuestro propio mérito? Y el Señor le dice a Gedeón, ¿dónde vas con tanta gente? Mira, reúnelos a todos y di, el que tenga un poco de miedo, el que le dé temor, que se marche. El que haya comprado un terreno y quiera ir a ver, que se marche. El que tenga otras ocupaciones, que se marche. Y se marchan muchos. Y el Señor mira y dice, aún son demasiados. Vamos a quitar unos pocos más. Y organiza ahí una manera. Leer la historia, ¿eh? Jueces capítulo 7. Al final quedan 300. Y entonces cuando están 300, yo me imagino a Gedeón, si yo estuviese en el lugar de Gedeón, asustado, perdido. Porque dice que el ejército de Madián era enorme. Y Gedeón debía estar asustado. Y el Señor le dice, mira, esta noche bajas al campamento de los madianitas y allí escuchas a ver lo que dicen. Cuando les escucha, le dice, lo que escucha es que estaban asustadísimos los madianitas. Pero es normal que nos sintamos como Gedeón, como Moisés. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, vemos la empresa enorme. Yo os hablaba ahora del Splay. Hay que hacer mucho trabajo. Hay que ir el viernes. Nos sentimos incapaces. Pero la cuestión es, ¿va a ir el Señor con nosotros o no? Esa es la cuestión. Si el Señor va a ir con nosotros, no tenemos que preocuparnos. No quiere decir eso que no hagamos nada, sino que lo que hagamos lo tenemos que hacer con confianza en que el Señor está obrando. A Moisés le costó
esta lección nos cuesta de aprender, ¿verdad? Nos cuesta de aprender. Y a Moisés también le costó de aprender, pero al final la aprendió. En el texto de hoy parece que Moisés anda un poco reticente, ¿verdad? Pero llega el momento en que él entendió esto perfectamente. Cuando ya han vuelto, ya han salido de Egipto y están en el monte Horeb, y el Señor le dice a Moisés, cuando el pueblo pecó haciendo el becerro de oro, ¿sabéis lo que le dijo el Señor a Moisés? Le dice, mira, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, pero yo no subiré en medio de ti, dice el Señor. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El Señor le dice, ya estoy harto de vosotros. Yo no voy a ir con vosotros, porque sois rebeldes. Esto está en Éxodo capítulo 33, por si alguien luego lo quiere buscar. Pero ya Moisés ya va conociendo al Señor. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Moisés? Le dice, si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa fue la respuesta de Moisés. Había aprendido la lección. Había visto a Dios obrando en Faraón, en Egipto, sacándoles de allí de tantas maneras. Y había aprendido que a pesar de que el pueblo era débil en su pecado, eran rebeldes, como somos a veces nosotros, si el Señor iba con ellos, la cosa iba a ir bien. Pero si el Señor no iba con ellos, eso es un fracaso total. Y estamos en la misma situación. La clave para que, como diríamos hoy en día, las cosas nos salgan bien, es que el Señor vaya con nosotros. La segunda intervención de Moisés tiene mucho que ver con esta primera. Porque el Señor le dice, ¿ves que yo te envío? Y entonces Moisés le dice, bueno, y si preguntan, parece que para Moisés es suficiente con lo que le ha dicho, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para Moisés parece que esto es suficiente, pero duda de que para el pueblo sea suficiente. Así que le dice, oye, cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? ¿Qué nombre les doy? La respuesta de Dios es muy larga, no podemos verla toda hoy, porque ya terminaríamos aquí. Pero la respuesta de Dios es larga. Pero es importante esto, porque lo que Moisés está diciendo es, si yo voy a hablar en tu nombre, necesito tus credenciales, necesito saber a qué respondo cuando me preguntan, ¿y a ti quién te envía? Esto es importante. Y también tiene que ver con la primera pregunta de Moisés. ¿Yo quién soy? No, mira, Moisés, es que tú no eres nadie. Si es verdad, si piensas que no eres nadie, es verdad, pero aquí lo importante no es quién eres tú, es quién soy yo, quién es el Señor. Entonces Moisés dice, a ver, si lo importante no es quién soy yo, sino quién eres tú, pues dime quién eres tú, ¿no? La pregunta tiene esta lógica, tiene este razonamiento, y la respuesta del Señor es impresionante. Yo creo que solamente de este versículo, que ahora mismo no sé ni cuál es, el versículo 14, yo soy el que soy. Esa es la respuesta del Señor. Yo soy el que soy. Sobre este versículo estoy seguro que se han predicado miles de predicaciones y se ha hablado horas de esto. Y podríamos hablar muchísimo de esto, pero solamente algunas pinceladas en esta mañana. Yo soy. Lo vimos el día 14, ¿no? La zarza que no se consumía. Yo soy, no necesita de nada. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo no necesito de nada. Yo soy. Mirad, si yo digo yo soy, todos esperáis que diga algo más. Yo soy Gaby. Yo soy el padre de mis hijos. Yo soy el esposo de la nena. Yo soy tal profesión. Todos esperamos algo, pero Dios no necesita decir nada más. Yo soy, punto, se acabó.
No hace falta nada más. No necesito de nada. Otro significado nos habla de la eternidad de Dios. Yo soy, yo he sido, yo soy, yo seré, yo siempre soy. El tiempo no tiene impacto para mí. Soy eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre soy, siempre estoy. Y en este sentido nos habla de la fidelidad de Dios. Dios siempre está ahí. Dios nunca falla. Dios no cambia. No es, ayer era yo soy y hoy otra cosa. No, yo soy siempre. No cambio. Soy fiel. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo que prometí se cumple. Porque lo prometí, yo soy. Lo prometió, yo soy. ¿Entendemos esto, hermanos? Quien va a ir al pueblo de Israel es Moisés, pero va con las credenciales del Señor. Va en su nombre. Y para reforzar todo esto, el Señor le explica, ¿no? No vamos a entrar en el detalle. Faraón nos dejará salir, pero yo haré señales. Y al final saldréis, y saldréis enriquecidos. Habéis estado trabajando como esclavos por 400 años, pero la paga de todo eso os la van a dar al salir. No vais a salir pobres. Todo eso es para que cuando Moisés enfrente las dificultades, sepa que están ahí, que el Señor no es que han escapado del Señor, sino que las tiene previstas y tienen que suceder. Hermanos, a veces hacemos a Dios pequeñito. Nuestra falta de confianza le hace pequeño. Pero Dios es yo soy, no necesita de nada ni de nadie. No te necesita, Dios, a mí no me necesita. Cuando Dios nos llama a una misión, Él es suficiente. Cuando el Señor nos llama a una misión, nos sentimos poca cosa, nos sentimos débiles. Si yo hubiese estudiado teología, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, si yo tuviese mucho dinero, entonces podría hacer muchas cosas. Pero no es así como Dios obra. Dios quiere que nosotros seamos débiles, porque entonces Él actúa. Y esto nos lleva lejos de mensajes triunfalistas, como hay hoy en día en tantos lugares, incluso en iglesias. Eres un campeón, dice un amigo mío, ¿verdad? Un cantante. Eres un campeón, dítelo al espejo y harás cualquier cosa. El Señor te dice, no, tú no eres un campeón, el campeón soy yo, dice el Señor. Así es que tenemos que huir de estos mensajes triunfalistas. Dice Juan capítulo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero tenemos que permanecer en Él. Tenemos que mantenernos agarrados de Jesús. Entonces sí, las cosas van a ir bien. ¿Y sabéis por qué van a ir bien? Porque entonces no será nuestros deseos del hombre carnal, sino la voluntad del Señor. Bueno, como os digo, esta respuesta del Señor es muy larga, leerla vosotros, estudiarla, pero pasamos a la tercera intervención de Moisés. Yo aquí empiezo a ver en Moisés signos de flaqueza, signos de cosas que ya no están tan bien. Fijaros, dicen, capítulo 4, versículo 1, dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Lo vuelvo a leer, ¿eh? He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y sabéis, en el capítulo 3 y versículo 18, el Señor ya había dado respuesta a esto. Le dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Es decir, Moisés está diciendo, tú me has dicho que me van a oír, pero yo no lo creo. Eso es lo que está diciendo Moisés aquí. No le estaba creyendo a Dios, le estaba costando.
Pero no corramos a juzgar a Moisés, porque ¿a cuántos de nosotros no nos pasa esto? Podríamos poner varios ejemplos, yo he traído 2 solamente, pero podríamos poner muchos ejemplos. ¿Qué podríamos decir de la ofrenda? Acabamos de pasar la ofrenda. Sé que muchos ponéis la ofrenda a través de la cuenta bancaria, como hacíamos en la pandemia, pero ¿qué nos pasa cuando ponemos la ofrenda muchas veces? La ponemos así como, "Ay, con lo bien que me iría este dinero". ¿Sabéis la de veces que he hecho yo esas cuentas? A final de año, como iglesia, emitimos los certificados para la declaración de renta, ¿no? Y cuando veo el certificado mío, digo, ¿cuántas cosas hubiese hecho yo con este dinero si ahora lo volviese a tener? ¿Verdad? ¿No os pasa esto, hermanos? Pero ¿qué nos dice el Señor? Nos dice, tú dame mi parte y yo procuraré para que no te falte de nada. Pero ¿tenemos esa confianza o nos falta? Otro ejemplo, más evidente todavía, porque yo sé que muchos de vosotros ofrendáis correctamente, ¿eh? Pero otro ejemplo más evidente, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, ¿quién sabe el texto? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Qué preciosa, promesa, es preciosa, ¿verdad? Es tan preciosa que cuando os viene un problema, a que no os preocupáis ninguno, a que no sufrís. Decírmelo. Pues sabéis, yo sí. Cuando me viene el problema, me pongo afanoso. Y en vez de dedicarme a orar al Señor, presentarlo al Señor, me angustio y sufro. Y cuando vengo aquí, a menudo, pues veis solamente mi cara bonita, mi cara alegre. Pero si Mario os contase de cómo nos preocupamos muchas veces, cómo sufrimos, y es que no le estamos creyendo a Dios, igual que Moisés. ¿Ves que te oirán? ¿Ves que te oirán? No, mira, yo iré y no me oirán. Dirán, ¿a ti quién se te ha parecido? Anda ya. ¿Qué vienes aquí contando? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor son 3 milagros que Moisés va a hacer delante del pueblo y que de hecho los hace allí mismo. Pero me llama mucho la atención, me gusta mucho la palabra que usa el texto. Dice, son 3 señales. ¿Sabéis lo que es una señal, no? ¿Sabéis lo que es una señal? ¿Dónde tenemos que ir a coger el autobús? ¿Dónde está la señal que dice, aquí se coge el autobús? O si queremos ir hacia la Meridiana, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir? Pues el letrero que dice, la calle Meridiana por allí. O queremos ir a tal sitio o a tal otro, seguimos la señal. Las señales indican en una dirección. Así que vemos estas 3 señales que el Señor le da a Moisés. Y la primera es la vara de Moisés. Moisés llevaba una vara como pastor. Llevaba una vara y el Señor le dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? Un palo, Señor. ¿Qué era? Un palo. ¿Una vara? No, nada. Lo primero que quiero deciros es que el Señor usa lo que tenemos. ¿Recordáis aquella historia cuando Jesús le dice a sus discípulos, dadles de comer? Y los discípulos, yo me imagino a los discípulos mirándose unos a otros. Dadles de comer. Señor, mira, aquí tenemos unos pescadillos y unos panes. Y el Señor usó lo que tenían. Y a Moisés le dice, ¿qué tienes en la mano? Tíralo al suelo. Y la serpiente es real. Tan real que dice que Moisés huía de la serpiente. Moisés se asustó. Pero a pesar del miedo, va aprendiendo. Moisés va aprendiendo. Fijaros qué detalle.
cógela de la cola. A mí cuando me lo dice estoy tan lejos que ni lo oigo. Pero Moisés la cogió. Ya estaba empezando a obedecer, ¿eh? Estaba empezando a aprender. La segunda señal, la mano de Moisés se vuelve leprosa. La lepra es una palabra que significa muchas cosas, se refiere a muchas enfermedades. Hoy en día, lepra es una enfermedad en concreto, pero en el texto bíblico se refería a todas las enfermedades que tenían que ver con la piel. Así es que en Egipto esta enfermedad se consideraba incurable, una enfermedad incurable. Pero lo que Dios está diciendo a Moisés es, yo puedo provocar la lepra, pero también la puedo sanar. Y otra cosa, ¿de dónde viene la lepra? Dice, pon la mano en tu seno, en el corazón. Le está enseñando a Moisés, dice, mira, tu corazón está corrupto, está enfermo, pero yo lo puedo sanar. La tercera señal, el Nilo se va a convertir en sangre. ¿Sabéis? El Nilo era el origen de la abundancia de Egipto. Aún hoy lo es. Señal de grandes cosechas, señal de que traían peces, traían alimentos, traían pájaros, todo eso. Pero recordad, estos son señales. Y como señales podemos ver cómo impactaron de dos maneras. Una es cómo impactaron en Moisés y la otra es cómo impactaron en Egipto. Las tres señales son de transformación. Dios es capaz de transformar. Dios es poderoso para cambiarnos. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. Dios tiene capacidad para cambiar las circunstancias y para cambiar a las personas. Y eso es algo que Moisés debía de aprender. Dios es capaz de eliminar las dificultades que tenemos. Pero más importante aún, Dios es capaz de solventar nuestra corrupción interior. Dios es capaz de limpiar nuestro corazón de pecado. Pero para Egipto, ¿qué significaban aquellas tres señales? Para Egipto, fijaros, la serpiente. ¿Recordáis cuando vimos la película de José aquí? Y muchas veces, ¿no? Habréis visto esas momias, ¿no? Que están en un sarcófago, que tienen... ¿Os habéis fijado que siempre el faraón tiene una serpiente aquí en la frente? ¿Eh? Bueno, era una señal para el que estaba hablando con faraón. Vete con cuidado que tengo el poder para hacer contigo lo que quiera. Y cuando Moisés convierte la vara en serpiente y la coge con la mano, ¿qué le está diciendo a Egipto? El poder es de Dios. La serpiente, Dios es quien la controla. La lepra era la señal de la debilidad de Egipto. Aquella enfermedad que no se podía curar. Esa era la lepra. Y el Nilo era la señal de la abundancia de Egipto. Lo que le está diciendo el Señor a Egipto es: todo tu poder, todas tus enfermedades, toda tu abundancia están en mi mano. Yo las domino. Cuarta intervención de Moisés. Vamos viendo cositas, luego haremos un pequeño recapitulativo al final. Le dice Moisés: soy torpe para hablar. Y ¿sabéis una cosa? Aquí sucede lo mismo que con la tercera. Y no me oirán. Aquí el Señor Moisés está contradiciendo al Señor. ¿Sabéis lo que se nos dice de Moisés en Hechos? El discurso de Esteban. ¿Recordáis el discurso de Esteban, ese discurso tan largo? Pues fijaros lo que dice Esteban hablando de Moisés. Y está en la palabra del Señor, por lo tanto, es cierto. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Conocéis la historia, ¿eh? Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios.
y era poderoso en sus palabras y obras. ¡Wow! Y Moisés está diciendo, no sé hablar, pero el Señor nos dice que sí que sabía. Sí que era poderoso, sí que había sido enseñado. También tenemos que tener en cuenta, esto es cierto, habían pasado 40 años en el desierto, solamente hablando con las ovejas, quizás. No sé. Y ahora dice, ¿quién soy yo para ir a hablar delante de Faraón? Y de nuevo encontramos, esta se parece mucho a la primera. Aquí la respuesta es muy parecida a la primera. Señor no se para a discutir. Sí, tú sabes hablar. No, no. Pero a ver, Moisés, ¿quién hizo la boca? Si soy yo quien hizo la boca y soy yo que te estoy diciendo que vayas y hables, pues no sabré yo si lo vas a poder hacer. Pero, ¿sabéis una cosa? Dios le gusta obrar de maneras inesperadas, de maneras poco previsibles para nosotros. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Egipto no conoció a Dios, a pesar de toda su ciencia, de todo su poderío, de todo lo que sabían y de todo lo que eran capaces de hacer. No conocieron a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sabéis? La persona crucificada era un desprecio, era una vergüenza. Si alguien habían crucificado a un familiar suyo, no andaba por ahí diciéndolo. Era maldito. Pero lo sorprendente es que Jesús muere crucificado y sus discípulos van diciéndolo. Eso es lo importante para ellos. Para los judíos esto es tropezadero y para los gentiles locura. Ninguno lo entendían. Hoy hemos hecho de nuestras cruces algo bonito. El que no lleva una cruz de oro la lleva de maderita, pero bien pulidita y bien bonita. Lo vemos bonito. Pero la cruz no era algo bonito, era un símbolo horrendo, como el que llevase una calavera colgada del cuello. Eso era la cruz. Símbolo de vergüenza. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Texto sigue. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Quién de vosotros es noble? ¿Hay algún duque? ¿Un conde? ¿Algún ser, ahora que murió la reina de Inglaterra? ¿Algún rico? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Moisés, lo importante no es que tú hables muy bien. Lo importante es que digas lo que Dios te manda. Eso es lo importante. Moisés se siente incapaz y Dios le dice, vale, es verdad, eres incapaz, pero yo voy contigo, yo he hecho tu boca, yo te acompaño. No hace falta nada más. Y terminamos, vamos terminando. La quinta intervención es un poco ambiguo. Los traductores y los comentaristas aquí hay incluso quien dice que lo que Moisés dijo estaba bien, pero el Señor se disgusta. Mira, envía el que tengas que enviar. Menos yo a quien quieras. Poco más o menos. Dios ha dejado a Moisés sin argumentos. Todos los argumentos legítimos de Moisés han sido corregidos, explicados por el Señor. Y Moisés está diciendo,
Señor, envía al que tengas que enviar. ¿Cómo decir? Envía a otro. No quiere ir, no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo. No es un problema ni de comprender. Hoy en día, cuando alguien no quiere hacer algo, en los trabajos, ¿no? Siempre se dice, problemas de formación. Aquí el problema no es de formación. Moisés ha entendido perfectamente. El problema es de voluntad. Moisés no quería. ¿No es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Mira, Dios no se va a enfadar contigo porque seas torpe, o porque no hayas estudiado, o porque te equivoques, porque eso nos pasa a todos. Pero Dios sí se va a enfadar si no quieres obedecerle. Eso es lo que está pasando aquí. Esta conversación me recuerda cuando yo era joven y hablaba con mis padres y me pedían que hiciese algo. Hijo, queremos que hagas esto. Y yo, es que no puedo porque no sé qué. Es que no puedo porque... ¿Y si? No sé. ¿Y si? No habéis dicho, ¿y si? Papá esto, papá lo otro. Al final mi padre me decía, lo haces porque te lo mando. Y mi padre no es que fuese muy autoritario, sino que se daba cuenta que tantas preguntas al final lo único que significaban era, es que no lo quiero hacer. Y había un momento que tenía que decir, no, lo tienes que hacer porque yo te lo mando. Pues al Señor le pasa esto con Moisés. ¿Ves? Que yo te estoy mandando. Y ya aquí se acaba la conversación, ya Dios no quiere seguir la conversación. Dice, vale, ¿no quieres ir tú? Pues venga, mandaré a Aarón contigo. Pero tenemos que andar con cuidado con esto. Tenemos que andar con cuidado con las cosas que le pedimos al Señor, porque a veces nos las da. Y Moisés le pidió, manda a otro, y el Señor le hizo caso y mandó a Aarón. Pero sabemos de Aarón, ¿verdad? Hizo muchas cosas bien, hablaba bien, fue sacerdote, su familia es la familia sacerdotal. Podríamos decir muchas cosas buenas de Aarón, pero también podemos decir que en el ministerio de Moisés muchas veces fue un estorbo. Fue el que construyó el becerro de oro. Los hijos de Aarón ofendieron a Dios presentando ofrendas que no debían. Incluso Aarón encabezó una rebelión contra Moisés. Aquí todos somos santos, le dicen. Así es que me recuerda mucho cuando el pueblo le está pidiendo al Señor un rey. Queremos ser como las otras naciones. Mándanos un rey. ¿Queréis rey? Ahí va el rey. Cuidado con lo que le pedimos al Señor, porque a veces nos lo va a dar para que nos demos cuenta de que no nos conviene. Terminamos. Solamente 4 pinceladas para recordar lo que hemos dicho. Lo primero es que lo importante no somos nosotros. Si te sientes incapaz, si te sientes inútil, si te sientes torpe, vamos bien. Vamos bien. Te sientes como debes de sentirte. Pero eso no importa. Lo importante es que el Señor te esté llamando. El Señor te llama y que va contigo. Amén. Amén. Eso quiere decir que vamos a ir todos el viernes, ¿no? Vale. La segunda, a veces hacemos a Dios pequeñito y nos lo hacemos a nuestra medida. Es nuestro Dios. Hacemos Dios que nos da lo que necesitamos, pero que somos nosotros los que controlamos lo que Dios va a hacer. Eso sí es muy poderoso, pero va a hacer lo que yo quiero. Pero Dios es yo soy. No necesita de nada, ni de nadie. Él es el que gobierna. Él es el poderoso. Y no confundamos esto con mensajes triunfalistas de que voy a conseguir cualquier cosa. No. Soy yo el que tiene que obedecer al Señor. Y soy yo el que haré lo que el Señor me mande y lo que el Señor quiera que consiga. Tercera aplicación. Yo sé que el que más, el que menos, tenéis problemas, ¿no?
Me decían Jorge y Teresa y Daimaris, fijaros, no me han dicho casi nada, que andan buscando un piso en Ciudad Meridiana. ¿Sabéis lo que es eso, no? Lo tenéis difícil, ¿eh? Pero ¿sabéis una cosa? Cualquier imperio, hasta Egipto, estaba en las manos del Señor. Y fijaros esas 3 señales que señalaban cosas importantes de Egipto, su poder, su abundancia, todo eso está en las manos del Señor. Déjame que termine con una pregunta que te voy a hacer. ¿Tienes la confianza necesaria en el Señor como para obedecerle o no? Eso es lo que tenemos que plantearnos en esta mañana. El Señor nos dice, ves y haz. Cada uno sabréis lo que el Señor os está mandando. De manera genérica tenemos misiones como iglesia. Tenemos que evangelizar en el barrio. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que empezar a movernos. Les decía a estos hermanos que han venido hoy. Estamos intentando reactivar y cuesta mucho reactivar a la iglesia después de la pandemia. Es una realidad. Tenemos que actuar, hermanos. Tenemos muchas cosas por hacer. Gracias a Dios que el Splay se ha puesto en marcha. Vamos a ir el viernes a ayudarles. Pero tenemos que hacer aún más cosas. Tenemos que hacer núcleos en las casas. ¿O no tenemos que hacer núcleos en las casas? ¿O no hay en vuestras casas personas que vendrían a escuchar la palabra? Pues tenemos que ir a hablarles. Tenemos que salir a evangelizar en el barrio. Tenemos que hacer muchas cosas, hermanos. Ahora, la cuestión es, ¿tenemos la suficiente confianza en que Dios va con nosotros como para obedecer o no? Pues que el Señor nos ayude a ser obedientes y a aprender como Moisés fue aprendiendo. Vemos que esto es el principio, para Moisés, pero él fue aprendiendo. Pues que el Señor nos enseñe y nos ayude a seguir aprendiendo y a poner nuestra confianza cada día más en el Señor.